Mi nombre es Adrián Procel, soy egresado de la Facultad de Artes Visuales en diciembre del 99. En esta área estaba antes la Facultad de Veterinaria, justamente en este edificio donde estamos en el Centro de Investigaciones de las Artes. Pues mi punto de partida, mis inicios fueron justamente aquí, en esta área, en la Facultad de Artes. Veníamos a la cafetería de veterinaria y de cierta manera pues fueron mis inicios de mi proceso creativo, de platicar con amigos con los que venía a la cafetería. Platicar un poco de mis inicios es que organizábamos en la facultad, se organizó una exposición en la Casa de la Cultura. Digamos que eso fue lo primero extraacadémico que se organizó por parte de alumnos de la facultad de distintos semestres. Y fue mi primera exposición que participé en el 97 en la Casa de la Cultura, así como para mostrar mis trabajos, ¿no? Mis inicios, el arranque de mi carrera. Después en el 98 participo en la Bienal Regional de Arte Joven. Me seleccionan una pintura esa es mi primera incursión en convocatorias abiertas, ¿no? Por parte del Estado de Nuevo León. Y me seleccionan mi pintura y justamente es la imagen que sacan en el periódico. En ese tiempo, como no había redes, no había medios de comunicación, lo más factible para un artista, el documento que te avalaba que estabas en una exposición importante, digamos, en la ciudad, era el periódico, las publicaciones en el periódico del Norte. Entonces mi pintura la pusieron como imagen de la Bienal. Eso fue en el 98. Y en el 2000, cuando ya recién egresado de la facultad, en el año 2000 que vuelve a hacer la Bienal Regional, fue cuando me dan el premio de adquisición y se quedan con la pintura que estamos viendo expuesta en estos momentos en la Pinacoteca, precisamente. Por eso en ese tiempo me interesaba mucho pues encontrar como una identidad, tratar de buscar temas que relacionaran o que tuvieran importancia, relevancia en el aspecto de los temas que competían, ¿no? a la ciudad o el movimiento artístico, digamos. Y fue de esa manera que me invitan a un viaje a Nueva York. La Facultad de Artes cada año hacía un viaje a Nueva York y en el trayecto decido hacer una escultura. Vacié mi equipaje. Para mí era importante, te digo, la pertenencia en centímetros cúbicos de lo que pertenece a tu equipaje, a tu maleta, digamos, es parte de tu territorio o de tus pertenencias, ¿no? Decidí vaciar el equipaje y buscar la manera de vertirle cemento, y fue de esa manera en que surgió la escultura de la maleta. Te digo, esos son mis inicios dentro de mi carrera, que sí marcaron una pauta en cuanto a lo que yo quería hacer. Sí hacía pintura figurativa, pero también quería hacer otra cosa aparte de eso. Aunado incluso a la pintura figurativa, hay otras pinturas que son de rótulos paralelos a esa pintura figurativa, también como la pintura figurativa con anuncios publicitarios, digamos. Y la escultura no tanto como manejar el barro, la escultura tradicional con los materiales tradicionales, sino esta escultura que les cuento, que es una maleta que le vertí cemento y después documenté todo ese proceso hasta regresar a Monterrey y así trabajar con otras ideas que involucran el proceso creativo o el proceso mismo de realizarse una obra de arte, ¿no? Hablando de mi biografía un poco, en el 2001 también en ese viaje realicé varias fotografías que después algunas fotografías las pinté y otras las metí al Salón de la Fotografía en el 2001 y me premiaron también en esa ocasión con una de las fotografías que registré en ese viaje.
es la foto de un comedor donde está vacío. En ese momento era importante que no incluía el personaje, sino era el espacio donde uno iba a cohabitar, digamos, con el espacio, y también como mostrar una tensión dentro de lo que va a suceder, de lo que está por suceder, o en el espectador crear una historia de lo que ya fue. Y recuerdo también que estaba interesado en arquitectura, como mencionaban estos espacios vacíos donde solamente están de paso, como los aeropuertos o algo así, como los no lugares le llamaban. Entonces a mí me interesaba mucho también el minimalismo en las imágenes que registraba con las cámaras, los espacios vacíos, como te digo. Y bueno, me premiaron en esa ocasión también en el Salón de la Foto, junto con Francisco Larios, que él presentó una imagen digital también, en fotografía, en papel fotográfico, pero la imagen la trabajó en la computadora. Entonces ganamos como 2 pintores en esa ocasión, y recuerdo muy bien que el gremio de fotógrafos hubo ahí un conflicto o algo de por qué estábamos premiados 2 pintores, ¿no? Lo padre de esa ocasión fue que, bueno, en mi fotografía le dejé, en ese tiempo la cámara me permitía dejarle la fecha, que se quedara la fecha en la fotografía. Aquí lo tenemos en exhibición, una reedición de esa imagen que me premiaron. Y entonces, para los fotógrafos, ahora en la charla que tuvimos, Roberto mencionó que dejarle la fecha para los fotógrafos era como que no era estéticamente, para ellos no les gustaba. Para mí era lo más importante, porque definía un tiempo y un espacio donde yo registré ese comedor. Pues nada, que para la comunidad de fotógrafos no estaba bien visto. Después, esa misma fotografía que me premiaron en el Salón de la Foto, en el 2008 participo con esa misma imagen, pero la pinto, la hago sobre tela, hago un hiperrealismo de esa foto y me logran premiarla en la Bienal de Pintura Nacional Rufino Tamayo, con esa misma imagen. Punto de partida, primero surgió como título de lápiz gigante que estuvo en Colegio Civil. También está aquí afuera del edificio del Centro de Investigaciones, que mide 16 metros el lápiz. Primero surgió en Colegio Civil bajo una muestra que me invitaron a participar como premio a las artes UANL en 2017. En el 2018, cada artista que era premiado un año antes hacía una exposición al siguiente año, ¿no? Entonces me tocó a mí en el 2018 y decidí hacer este lápiz como una invitación a los transeúntes del Colegio Civil, sí, a invitarlos a participar, a que entraran a la exposición y vieran otros de mis trabajos que están expuestos también aquí, de mis piezas escultóricas. Entonces se iba a inaugurar también en el Festival Alfonsino que hace el Colegio Civil. Para mí era importante mostrar un lápiz como, pues eso, como un punto de partida de cuando estamos niños, es cuando hacemos dibujos, cuando empezamos, es como la materia prima por donde comenzamos con la creatividad, ¿no? De cierta manera el lápiz es primordial en una hoja en blanco y empiezas a hacer dibujos. Pero no solamente eso, sino que también para mí era importante mostrar que también ahí fue la preparatoria 1, ahí eran una escuela de enseñanza, digamos como Alfonso Reyes también en la escritura, mostrar con un simple objeto, tocar varios temas, ¿no? Punto de partida surgió de ahí como título del lápiz y de todos estos temas que te digo. Pero aquí en esta exposición, como ya te comentaba, aquí fueron las reuniones con mis amigos,
que tuve la fortuna de coincidir también con un grupo de amigos también que son artistas muy importantes para la ciudad, como son Tercero un Quinto, Mayra Silva, Omar Sánchez, Israel Mercado. Éramos un grupo de gente que producíamos desde antes de salir de la facultad, ya estamos trabajando ideas. Para mí regresar, que me hace la invitación Sara López a participar en esta exposición, para mí era importante el título en ese sentido, de que es como volver a casa, volver al punto, volver a mis inicios, al punto de partida. Es por eso que se seleccionó ese título. Como te decía, incluso en la pintura figurativa, de pronto tengo hallazgos de unas fotografías encontradas de fotos de estudio de Ángel Color o algo así, donde yo nada más recopilo el material y lo expongo tal cual como me lo encontré. En algunas otras ocasiones sí las intervengo, como la maleta que le vertí cemento, o como una lata, una cubeta de lámina que se la trajo el río Santa Catarina desde la Huasteca. Me la encontré en el caudal del río. Entonces justamente ese es el título, como la lata intervenida por el caudal, ¿no? Y en esa sí la intervengo con pintura blanca, nada más como si fuera o sea, asimilando una hoja arrugada o algo así. Pero es una lata, una cubeta de lámina. Los materiales no son diversos, no, desde siempre, y no porque lo quería ver yo así, pero sí he sido como multidisciplinario en ese aspecto, aunque me conozcan más por la pintura figurativa, ¿no? Todas tienen su momento, y obviamente que en su momento fueron muy importantes para mí, todas son relevantes para mí. En las que le sufrí mucho fueron la maleta, pintura en calidad de préstamo, esa también es muy importante para mí, y pues la nueva del caballo, emulando hacia la Facultad de Veterinaria, y la foto mural también de los inicios de la construcción de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Se me hace que estas son muy importantes. La escultura de Estela, varios amigos, entre diseñadores, artistas plásticos, fotógrafos también, nos juntamos para hacer una exposición, pero independiente, con nuestros propios recursos, nuestros propios medios. Buscamos un lugar, y coincidentemente una casa abandonada que estaba en el barrio antiguo, en la calle Allende, de parte de un familiar, de un amigo que también estaba exponiendo ahí. Fuimos a hacer como pues un escaneo, acerca de qué era de quién era la casa o qué historia tenía la casa. Entonces, parte de eso es que vivía Estela, la señora vivía ahí, pero ella cuidaba a su nieto con problemas de, no sé si parálisis cerebral, algo así, ya no recuerdo, fue hace tiempo. Entonces, las marcas de la casa, el abandono de la casa y todo eso, había marcas en todas las paredes, había marcas de las manos, de la grasa de las manos y todas estas cosas, ¿no? Para mí era importante hacer como una historia acerca de Estela, la señora, pero en la posición en la que está Estela, más que nada es como jugar a las escondidas. Entonces para mí era como que Estela estaban jugando en el interior de la casa a las escondidas, ¿no? Surgió esa exposición, surgió la escultura, se acabó la exposición, y entonces hay varias, la mayoría de las obras que están aquí tienen su historia, en qué exposición estuvieron. Entonces cuando se van a mi bodega, a mi estudio, regresan a mi estudio, pues se quedan ahí por años. Y ahora que me hacen una revisión de mi trabajo en esta exposición, es que surge Estela de nuevo al público, a exponerla en público. Pero vino a cambiar el acomodo de Estela. Ahora necesariamente tiene que estar
así en un vitral viendo hacia afuera. Para mí es importante ahora el cambio, cómo van también las connotaciones o cómo va cambiando también el lenguaje según el contexto donde se reinstale esta obra, ¿no? En esta ocasión es importante mostrar también un interior y un exterior del espacio expositivo, ¿no? Pues eso es un poco de la historia de Estela. Estas serigrafías, porque son serigrafías sobre lino, cuando me hicieron también una revisión de mi trabajo en el 2016 en la nave Generadores por parte de Conarte, fue que surgió esta obra. En esa exposición hubo 60 obras expuestas ahí. Incluso aquí tenemos más obras, son cerca de 85 obras, y más las mesas de trabajo vendrían a ser como 88. Entonces, en aquella ocasión fueron 60 obras, pero 38 fueron prestadas por coleccionistas, ya estaban dentro de cada una, dentro de las casas de los coleccionistas, y tuve la fortuna de que me prestaran 38 de ellas, y yo nada más como un gesto de agradecimiento, digamos, pero más que eso, es la forma en que ellos, digamos, técnicamente descuelgan la obra para prestártela, y cuando se queda ese vacío en la casa, para mí era importante suplirla por otra, ¿no? Y por eso la calidad en calidad de préstamo. Pero me surgió la idea en base a cuando viajas y vas a un museo en específico a ver a una pintura que te interesa mucho o que solamente la conoces como mis inicios también en la facultad, que llevábamos fotocopias y conocíamos las obras de arte a través de fotocopias o revistas en el Sanborns de Art Nexus, o solamente las conocías en papel, ¿no? Y vas a un museo y te das cuenta que estaban también en calidad de préstamo esas pinturas a otro museo, porque inauguraron Van Gogh en Los Ángeles, pero no estaba en París en el momento en que tú fuiste. Entonces ahí ponen un letrerito que por el momento no disponen de esa obra. Ese tipo de gestos de entre museos me llama mucho la atención. Ese letrerito me gustó mucho, lo rescaté en mis memorias y en mis anotaciones, y ahí estaba. Entonces, cuando surge mi exposición, en ese tiempo la obra que llevaba por nombre también la exposición, From the Desk Of, Adrián Procel, esa obra yo la había llevado en ese año precisamente a pagar Hacienda. Yo estoy dado de alta para pagar mis impuestos, pero bajo el rubro de pago en especie. Cada año me tengo que reportar según las ventas que haya hecho. Tengo que ir a darle una pintura a Hacienda. Entonces, justo en ese momento yo ya la había mandado, la de From the Desk Of. El anuncio de From the Desk Of ya la había mandado a Hacienda, a pagar Hacienda. Entonces se hace mi exposición también en mayo del 2016. Y esa pintura pues estaba también en calidad de resolver mis impuestos, ¿no? Y entonces, como no iba a estar esa obra, como no iba a estar en mi exposición, que era la más importante porque era el título de mi expo, se me ocurrió poner ese letrerito que hacen los museos de que esa obra no iba a estar dentro de la exposición. Bajo esa idea, esa misma idea, ese parámetro, me recordó que mis coleccionistas me estaban haciendo el favor de desmontar su obra
y iba a quedar un espacio vacío, y por eso decidí hacer on loan. Entonces, en el momento en que ellos entregaban la obra, yo les entregaba el letrero de on loan en calidad de préstamo para que ellos lo colgaran en el espacio vacío. Entonces así hacíamos como pues sí, un tipo trueque, y yo a manera de agradecimiento, pues que todos estuviéramos contentos en los 6 meses que me iban a prestar las obras, ¿no? Y fue esa manera. Me gusta mucho esa obra porque de cierta manera la gente, el espectador nunca se enteró de esta obra, pero estaba activa. Estaba una obra surgiendo en ese momento, pero en el espacio de los coleccionistas, de las casas de los coleccionistas. Y es lo que me interesa mucho, ese tipo de ideas o ese tipo de procesos de obras como la maleta, ¿no? Que de cierta manera no es el objeto en sí lo que importa, como una pintura terminada, que tampoco no está terminada aún así. O sea, son ideas que están ya vaciadas ahí en la tela y todo esto, pero de cierta manera van gestando o van desdoblándose hacia otras cosas, hacia el proceso de otras obras mías, ¿no? Así como esas, me gusta cómo van evolucionando, cómo se van gestando, cómo el mismo contexto o la misma acción, la misma situación se va creando su propio lenguaje de ese tipo de obras, ¿no? Es una revisión de mi trabajo desde el año 2000 a la fecha, obras que podemos ver inéditas, que aún no se han exhibido, pero todo tiene que ver con el proceso creativo y cómo va evolucionando mis obras a partir de, digamos, de una bola de papel, de una lata de pintura, de una escultura, de una maleta, cómo van evolucionando y cómo se van gestando estos otros puntos de vista de esculturas, pinturas, y digamos a una instalación también de un caballo. Los invito para que vengan a ver la exposición.